Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno, que eres un Dios hermoso, que eres un Dios misericordioso. Tantas virtudes que podemos exaltar hoy día. Pero una que te pedimos es, Espíritu Santo, que tú nos enseñes. Tú eres el maestro de la iglesia. Ven y enséñanos lo que nosotros debemos escuchar de parte tuya. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, para que tú hables y comuniques y bautices y hagas tu obra, que solamente tu Espíritu Santo puedes hacer. Ningún hombre o mujer, por más elocuente que sea, puede transformar la vida para eternidad como tú lo haces. Así que ven y háblanos, deposita tu palabra hermosa en nuestro corazón. Preparamos nosotros nuestros oídos para escucharla y un corazón para recibirla. Padre, yo te pido una bendición sobre cada iglesia que esté en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, los bendecimos hoy, porque siempre hemos dicho y sostenemos que no competimos contra otras iglesias, sino que avanzamos un solo reino y ese sea el tuyo. Hoy lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén y amén. Tome asiento, vaya ahí a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7. Y también, si quiere, abra Mateo capítulo 13. Vamos a estar a partir 23, perdón, déjeme asegurarme que está acá eso, Mateo capítulo 23. Y ahí vamos a estar estudiando esos dos en este día. Y es tan importante que usted y yo veamos lo que la palabra de Dios nos está indicando y nos está hablando y nos está haciendo en esta hora. Y el tema que Dios puso en mi corazón es viendo con ojos justos, viendo con ojos justos. Hay una manera de ver la vida que es tan interesante que puede cambiar nuestra perspectiva de hacer y ver las cosas. En esos días estaba yendo a un lugar donde a veces donde me gusta orar, honestamente, fuera de mi casa. Si me quedo en la casa, a veces me quedo en la cama o me distraigo con algo. Y a veces he ido a orar a este lugar, pero tenía meses y meses que no iba. En esos días estaba saliendo de hacer mi ejercicio de la mañana y cuando salí sentí en mi corazón, ve a ese lugar. Me subo en el automóvil, voy a este lugar que es una parte alta del pueblo donde yo vivo, del barrio donde yo vivo, donde se puede ver todas las casas. Y cuando me parqueo me doy cuenta que ahora de repente, todo el tiempo, la mayoría de los árboles están cubriendo las casas. Y me quedé sorprendido, wow, ni siquiera me di cuenta cómo avanzaba. Y Dios me dice algo tan interesante. Dios me dice, cuando ves las cosas con otra perspectiva, la vida sigue avanzando. Y dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? Y Dios comenzó a hablarme que aunque yo dejé de ir a ese lugar, los árboles siguieron creciendo. Aunque yo dejé de ver en ese día, la vida siguió avanzando. Y de repente, meses después, ahora con ojos distintos, digo, wow, es increíble que todo siguió avanzando, pero ahora yo tengo una perspectiva distinta de lo que ha estado sucediendo. Está conmigo hoy día. Y muchas veces en la vida la cosa es así, que nosotros tenemos un ángulo en la vida, aunque la vida siga avanzando, sigue creciendo, tenemos un ángulo de cómo vemos un evento y pensamos que nuestra opinión o nuestra perspectiva es la correcta de dicho evento. Y cuando vemos con ojos justos, Dios quiere hablarnos a nosotros, decir, yo quiero que tú tengas la perspectiva del cielo acerca de la situación. Está conmigo hoy día. Y cuando yo tengo la perspectiva del cielo, entonces Dios comienza a hablarme. Y una de las palabras que se utiliza muchas veces cuando usted y yo no tenemos la perspectiva correcta, ¿está listo? Porque usted lo ha escuchado, ¿está listo? Esos cristianos son unos... Gracias por predicar, mis hermanos. Muchas veces la palabra hipocresía es mal usada, pero yo entiendo por qué la gente la utiliza. Y hoy, en estas semanas, yo quiero que usted y yo veamos el ángulo de Dios para darnos ojos justos para ver la vida. Porque lo que necesitamos es la justicia de Dios para nosotros ver las demás cosas. Y cuando vemos la justicia de Dios, Dios puede obrar de esa manera. Todos tenemos una opinión, ¿está conmigo hoy día? Pero porque usted tenga una opinión no significa que usted está en lo correcto. Hubo menos amenes en ese, pero está bien, vamos a ir contando los amenes. Jesús viene a las fiestas judías, habíamos visto la semana pasada en Juan capítulo 7, y él había dicho que él no iba a las fiestas judías porque la gente lo andaba buscando para matarlo. Él se queda en Galilea tranquilo, pero luego dice versículo 10 que él subió de todas maneras, luego que todo el mundo se había ido, y subió a escondidas a Judea. Y ahí estaba Jesús en Judea, y ahí tomamos el episodio. Vamos a leer bastantes versículos, pero yo sé que usted tiene la madurez de poder seguir lo que dice la palabra de Dios juntos. Está conmigo hoy día. Juan 7 dice así, versículo 12. Y había un gran murmullo acerca de él, hablando acerca de Jesús entre la multitud. Pues unos decían, es bueno,
Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? Es el mismo Jesús, es el Jesús a los que usted está viniendo este día dedicándole su vida. Es el mismo Jesús al cual usted cree que tiene poder sanador y restaurador. Es el mismo Jesús, pero unos veían de un lado y decían, no es bueno, está haciendo cosas buenas. Y otros veían de otro lado y decían, ese es lo que está engañando a la gente. Cada quien tenía su ángulo de cómo veía a Jesús. Cada quien tenía su ángulo. Y muchas veces lo que necesitamos es los ojos de Dios para ver la situación que estamos viviendo. Si no, vamos a tener una opinión acerca de algo, pero no sabemos de qué ángulo estamos viendo la situación. Versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. En pocas palabras, los judíos tenían, principalmente los líderes religiosos, tenían un control tan severo que la gente tenía opiniones acerca de Cristo, pero mejor se quedaba callado. ¿Usted sabe cómo le dicen eso hoy día? ¿Está listo? Cancel culture, o cultura de cancelación. Ya existía, eso no es nuevo, mis hermanos. Le pusieron un nombrecito más fino. Pero la gente decía, mejor no doy mi opinión, porque si doy mi opinión, me quitan lo que tengo. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y me encanta lo que Jesús hace. ¿Y qué hacía? Enseñaba. No hay cosa más poderosa para cambiar la perspectiva de nuestra vida que aprender y crecer en la palabra de Dios. Recibir la enseñanza correcta y llenar nuestra vida. Jesucristo pudo haber dicho y ponerse a pleitear con todo el mundo y a decir, no, Él subió al templo y enseñaba. Traía la correcta interpretación de la palabra de Dios al pueblo. ¡Wow! Ni siquiera milagros estaba haciendo. Enseñaba. ¿Recuerdan? Si se recuerdan la semana pasada, Jesús pudo haber subido. Sus amigos les decían, sus hermanos, sube y hazte un par de milagros para que la gente vea que tú tienes poder. Y Cristo se quedó calladito. Y ahora que sube decide enseñar. Mis hermanos, cuando tenemos una perspectiva acerca de algo, es bueno educarnos y crecer en algo. Y eso de repente nos ayuda a evaluar la vida con otro sistema de pensamiento. ¿Está conmigo hoy día? Porque una vez más, no todo como yo lo veo es como yo lo veo. A veces yo veo la situación de una manera, se lo cuento a mi esposa y ella me da otra perspectiva. La mía está correcta, pero me gusta que ella me dé la perspectiva que era. Jugando. Es interesante eso, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos ver la vida de esa manera. Seguimos, versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Cuando dice judíos se está refiriendo a los fariseos, a los maestros del tiempo de la palabra de Dios, pero también habla del pueblo en general. Dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque es el creador del universo, porque es Dios hecho carne en la forma de Cristo. Está conmigo, día de un aplauso al Señor por Jesucristo. Cuando Dios te toca y te utiliza, la gente se da cuenta. Se da cuenta, hay algo en este que no vino de toda esta otra cosa. Muy poderoso. Y Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Una vez más, Juan, déjeme darle un preámbulo a esto. Cuando estamos usando el libro de Juan, estamos estudiando a un Jesús que es una perspectiva distinta. Déjeme decirlo de esta manera. Cuando usted escucha acerca de los evangelios sinópticos, alguna vez ha escuchado esa palabra, se acerca de Mateo, Marcos y Lucas, que son 3 evangelios que tienen un mismo enfoque de presentar a Cristo. Pero Juan viene entre los evangelios y presenta a Cristo de una manera muy humana. Y es por eso que estudiando el libro de Juan es tan poderoso, porque Juan hizo de Cristo una persona no solamente más conectada a mí como persona, pero me hizo ver cómo Jesús reaccionó a situaciones que tú y yo vivimos como seres humanos. Está conmigo hoy día. Y es tan importante entender eso para poder vivir la vida como la manera que Cristo desea que la vivamos. Y Jesucristo comienza a hablar y decir, esto no es mío. Él pudo haberse gloriado, él pudo haber dicho, yo soy una persona muy inteligente, soy lleno, yo soy el Mesías. Dijo, lo que yo te estoy diciendo no viene de mí, sino del Padre. Qué humildad la de Cristo.
Qué poderoso. Y a veces tenemos seres humanos que de una vez se quieren anotar y poner, y yo tengo tanto, y subirse, como dice en nuestro país, ¿verdad? Subirse los humos a la cabeza. Y Jesucristo, teniendo la capacidad de hacerlo, Él se humilla. Yo quiero que usted note estos contrastes, porque estamos hablando acerca de un espíritu religioso, acerca de un espíritu hipócrita que Jesucristo está señalando en el pueblo. No es mía. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Para eso estamos acá, hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Aquel que quiere realmente hacer la voluntad de Dios se da cuenta si alguien está poniendo un show o realmente enseñando la verdad de Dios. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, primer elemento, su propia gloria busca. Si quiere, pues subrayarlo, no está en el tema de hoy, tal vez la semana que viene buscamos esto. Pero si usted quiere saber un elemento de un falso maestro, de una persona que está enseñando un evangelio tergiversado, busca cómo la persona se alaba a sí mismo en la revelación recibida. No lo estoy diciendo yo, Cristo está diciendo, el que no viene de Dios, su propia gloria anda buscando. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él, ¿cuál es la palabra? Injusticia. Tiene una visión justa de lo que Dios le ha llamado a hacer y cómo lo debe hacer. Hay algo poderoso en ello, en tener la visión de Cristo en nuestras situaciones y en nuestra vida. Y me encanta cómo Juan nos está tratando esta conversación y trayéndola a la luz a nosotros. Versículo 19, todavía está conmigo en esta mañana, en esta tarde. Dice así, pregunta, ¿no nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Mis hermanos, Jesucristo era picoso a veces. Le hace la pregunta, ven acá, ¿ustedes todos son seguidores de la ley de Moisés y no la cumplen? ¿Y por qué me están culpando a mí de matarme? Y respondió la multitud y dijo, ¿demonios tiene? ¿Quién procura matarte? Porque los que estaban ahí no estaban procurando, pero los fariseos sí querían, los líderes religiosos sí querían matarlo. Versículo 21, Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y luego mire lo que dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Esa expresión significa que la circuncisión, aunque Moisés fue que la trajo al pueblo luego de salir de Egipto, no fue fundada con Moisés, sino con los padres Abraham, Isaac y Jacob. Está conmigo hoy día. Esa es la expresión que le está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes celebran a Moisés que hizo algo por ustedes, pero en realidad Moisés no fue el original de eso. El original de eso fueron nuestros padres. Fue la promesa dada a Abraham. Versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? En un momentico vamos a ver qué significa eso. Pero Cristo acaba de decir, venga, vamos a ponernos claro. Ustedes obedecen la ley de Moisés, aunque realmente la ley no es de Moisés, sino de Abraham. Y dicen que en el día de reposo hay que descansar, pero sin embargo, si hay que hacer la circuncisión el sábado, que es el día de descanso, ustedes la hacen para no quebrantar la ley de Moisés. ¿Y por qué se disgusta conmigo si yo estoy ayudando a alguien? Póntelo ahí. Y vamos a ver las características de un espíritu religioso, porque Cristo los está sacando a la luz aquí. Versículo 24, y hasta aquí vamos a llegar hoy día. Versículo 24, no juzguéis según las apariencia, sino juzgar con qué. Podemos leerlo juntos, 1, 2 y 3. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Quisiera subrayar eso. Esa última vez, sino juzgar con justo juicio. Jesucristo dice, si vamos a hacer un juicio, si vamos a hacer una elección, si vamos a tomar una decisión, si vamos a tener una visión acerca de algo, no lo veamos por las apariencias, por lo que estamos viendo, sino juzguemos por justo juicio, sino busquemos qué es lo justo dentro de la situación. Y mis hermanos, hoy día estamos viviendo, principalmente en los Estados Unidos, en un sistema donde estamos viendo que la gente pinta todo de una manera que realmente no lo
lo es, al menos que investiguemos y veamos, no vamos a juzgar las cosas con un justo juicio. Alguien dijo por ahí que los medios de hoy día, los noticieros, no quieren estar correctos, sino quieren ser los primeros. Y hay muchos cristianos que a veces se comportan así. No quieren estar correctos, sino quieren ser los primeros en decirlo, en salir, en buscar. ¿Qué tal si no somos los primeros, pero cuando lo hagamos, lo estamos haciendo con justo juicio? Con justo juicio. Cambia completamente la perspectiva de la vida. Características de un sistema religioso, de personas religiosas. Hoy quiero darle 3 solamente y cómo solucionarlos en nuestra vida. Es el primero, falta de misericordia. Hay una cosa común en un espíritu religioso y es la falta de misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero para el religioso son nuevas de vez en cuando. Cuando una gente es falta de misericordia, cuando una gente está por encima de reproche, está operando en un espíritu religioso. Y eso es problemático, porque usted tiende a cerrar la puerta en alguien que Dios todavía está obrando. Usted escuchó lo que yo le dije. En alguien que Dios todavía está obrando. No estoy diciendo que no corrijamos, no estoy diciendo que no saquemos a la luz, no estoy diciendo que no hablemos con alguien y traemos juicios sobre alguien. Eso es lo que estoy diciendo, decir, ¿sabe qué? Mira, reflexiona. Eso es parte de la vida cristiana, eso se llama discipulado. Lo que no debemos hacer es dar el golpe final del martillo de la justicia, yo decidiendo lo que esa persona debe ser antes de que Dios lo haga. Y es por eso que cuando hay falta de misericordia, hay un espíritu religioso operando. Sea a nivel en una iglesia, sea a un nivel de una sociedad, sea un individuo. Mira cómo sucede en el caso de Jesús, versículo 23, dice así Juan 7. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y esto fue la lucha constante de Jesús. ¿Ustedes se recuerdan un episodio donde los discípulos iban caminando por un camino y un campo de trigo en el día de reposo, en camino creo que a la sinagoga, y agarraron un trigo en la mano? Yo no sé si usted lo ha hecho en el campo alguna vez, que agarra trigo, le quita la cáscara y se come el granito. Si nunca ha hecho eso, su niñez fue muy triste. Cuando usted va al campo y agarrarlo, entonces ellos agarraron el trigo, le quitaron la cáscara y se echaron las semillitas de trigo porque tenían hambre. Y dice la palabra de Dios que los fariseos se disgustaron y dijeron, ustedes trabajaron y recogieron cosecha en el día de reposo. Y Jesús dijo, esta gente lo que tenían era hambre. Le metieron la mano a un puñado de trigo, ustedes están locos. Y luego Jesús le dice, ustedes no se recuerdan que David se comió el pan santo del templo. Y Dios no le dijo nada. Claro, a nadie se le recomendó que hiciera lo que David hizo. Pero Dios tuvo misericordia con él. Jesús está diciendo, tenga misericordia con los discípulos. Tenían hambre. ¿Cuántas veces más? Jesús sana a alguien y se disgusta con él. Jesús dice, cuando el burro de usted se cae en un hueco en el día de reposo, usted hace lo que sea por sacarlo del hueco. Porque el burro es un beneficio suyo. Es su animal de trabajo. ¿Por qué no debo yo sanar a una persona que es hija de Dios? Que es hija de Dios. Está conmigo hoy día. Y esa es la lucha constante en la falta de misericordia. De hecho, un versículo que usted conoce mucho acerca de Mateo 7:3 y lo dice en varias partes, dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Pocas palabras, a veces el problema de alguien es pequeño y el de nosotros es obvio, pero solamente vemos el de ellos. Y Dios dice, ten cuidado en no ser un busca pajitas cuando andan con el bate en el ojo, ¿verdad? En la pedazo de madera, con el 2x4, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuidadito. Una vez más, no digo que no nos ayudemos entre hermanos, que no veamos una actitud de alguien, si mira hermano, reconsidera dónde estás. De eso no se trata, eso es discipulado, eso es amar a alguien. Pero se trata de, si yo soy el juicioso de todo, nadie me dice, yo digo a todos, hay problema. Hay problema. Está callado.
Segundo, un espíritu religioso. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo identificarlo? Mira la segunda cosa. Hay plática religiosa, pero no práctica. Y yo espero que esos acentos estén correctos. Hay plática religiosa, pero no hay práctica. En pocas palabras, habla bonito, pero hace poco. En mi país lo dicen así: mucha espuma y poco chocolate. Y es tan interesante ver eso. Eso es parte de un espíritu religioso. De alguien que te puede describir la Biblia, decírtela de tapa a tapa, pero luego cuando tú ves su vida no refleja toda la cuestión que está diciendo. Y Dios nos invita a cuidarnos de reaccionar en un espíritu de esa manera. Y de luchar por tener un espíritu íntegro. ¿Qué es eso? Que lo que yo digo y lo que vivo es igual. No significa que no vamos a cometer errores, mis hermanos. Cálmese. No vaya a ser, bueno, este es un hipócrita porque cometió un error. Un error es de humanos. Un hipócrita es una consistencia de vida donde a mí me gusta decirle y predicar a todo el mundo, pero no estoy viviendo lo mío. En el hogar, en la casa, con los hijos, en el trabajo. Dios nos llama a poner una distancia menor entre esas dos cosas. Déjame decirlo de esa manera. Mientras más yo crezco en Dios y avanzo y maduro, la distancia entre lo que digo y lo que hago debe irse acortando. Pero todos comenzamos así. Todos comenzamos así porque todos vamos creciendo en la vida. Entonces lo que yo voy diciendo y haciendo se va acortando. Se llama madurez. Pero en un espíritu religioso eso se queda ahí. Tú debes, yo te estoy diciendo, y déjame decirte, y oye bien, y fulanito. Y es importante entender que eso debe ser, que eso debe cambiar. Escuché una historia de un día se aparece Satanás en una iglesia conservadora y todo el mundo se asusta y Satanás entra al templo y todo el mundo está desparramado. Una señora se desmaya, el pastor se congela, no sabe qué hacer y hay una señora que se queda sentada como si nada. Satanás le dice: ¿y tú? ¿Por qué no saliste corriendo? ¿No estás asustada? ¿No ves toda esta gente cómo me tiene temor? Le dice: no hombre, no, si llevo 30 años casado con tu hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Te imaginas? A veces uno tiene que saber, ¿verdad?, las dos cosas. La señora de, no, este marido mío viene ayer, pues es primito de Satán cuando llega a la casa. Mateo 23 lo dice así. Mateo 23, Jesucristo hablando de los fariseos específicamente, lo vamos a estudiar a profundidad en las próximas semanas. Mateo 23, Jesucristo dice así: por lo tanto, practiquen y obedezcan, hablando de los fariseos, diciéndole a la gente todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Mis hermanos, a mí me daría vergüenza eso. Pero a los fariseos no le importaba para nada. Y Jesús dice: vayan a la iglesia, vayan al templo, escuchen a sus maestros, los fariseos, los escribas, escúchenlo. Jesucristo dice que Él nunca dijo no lo escuchen, no, Él dijo obedézcanlo, practiquen, mira, oigan lo que le están diciendo, pero no hagan como ellos hacen. Literalmente Cristo está diciendo: esta gente sabe mucha Biblia, pero cuando tú ves la Biblia no están aplicando nada de lo que están haciendo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Y en un espíritu religioso, en un espíritu que viene contrario, esa es exactamente una de las manifestaciones. Gente que dicen muchas cosas, pero luego en la vida no se ve. Y déjenme decirle, mis hermanos, yo no tiendo a hablar en contra de ningún ministro, ni saco nombre, no creo que eso es de Dios, pero yo he tenido experiencias así con ministros. Y por lo regular, siempre noto que cuando eso comienza a evidenciarse, la caída está cercana. Cuando ya la gente no le importa, no le tiene temor a el enseñar y vivir, la caída está cerca. Y eso es importante nosotros darnos cuenta de esa cosa y saber, Dios, ¿dónde estás en este proceso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo recuerdo hace muchos años de esto, fui a visitar a un amigo que es pastor en otro estado y estamos hablando de diferentes ministros que conocemos y le dije: hey, fulano de tal, tengo años que no lo veo, me gustaría invitarlo a mi iglesia a ministrar un día de esto. Y me dice: ay, me dice él, no hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Dice: yo lo tuve aquí un fin de semana y oye, lo llevé al mall y solamente me estuvo hablando de mujeres. Yo le dije: el tipo que va a ministrar, dice: sí, una vergüenza terrible y yo no sabía qué hacer y bueno, ni modo y pasamos, no lo invites. Yo dije: ok,
¿Te imaginas tú esa cuestión? Eso ya cuando una persona ha llegado a un espíritu religioso hipócrita, que ha separado su vida personal de lo que Dios le está pidiendo hacer. Déjame ponerlo de esta manera, lo que eran los fariseos, ministros profesionales. Me pagan por hacer un trabajo, pero el trabajo no es un llamado de vida. Lo voy a dejar ahí. Versículo 4 dice Jesús: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Quiere que le dé un mejor ejemplo? Porque tal vez es bien fácil no decir el pecado. Mis hermanos, esta semana vamos a echar 40 días de ayunos, y la gente faja ayunando y yo comiendo mis pancitos todas las mañanas en la casa. ¿Es un espíritu religioso? Yo quiero lucir ante usted muy espiritual, pero en realidad no estoy haciendo lo que le estoy diciendo. Le pongo una exigencia que no se puede. No, para ser líder acá hay que orar 1 hora al mes, 1 hora a la semana, perdón, o al día. Hay que leer 50 versículos. Hay que le pongo un nivel. Los fariseos eran así. Y Jesús dice, le ponen una cantidad de exigencia a la gente que ellos mismos ni ayudan a la gente a hacerlo. Si le vas a exigir a la gente, que por lo menos llámalo y ora con ellos y anímalos. No, hágalo usted. Sigo adelante, mis hermanos. O ya está bueno. Pastor, ya, guarde el látigo. No, no es para ustedes, para que aprendamos a evaluar esas cosas, porque hoy día se ve de todo. ¿Está conmigo? Tercero, y luego le doy la solución. Tercero, busca el beneficio propio. Una persona que está actuando en un espíritu religioso solamente busca de sí mismo. Hay un nivel de egoísmo personal en la respuesta en que anda buscando. Si algo me beneficia a mí, entonces yo deseo hacerlo. Y eso es muy peligroso, nosotros calcular la vida en cuanto a eso. Déjeme decirle algo importante que mi esposo siempre ha tenido en mente, es no solamente cómo nos ayuda, pero cómo le va a bendecir a usted y cómo le va a ayudar a usted. Ese es nuestro filtro en muchas de las cosas y decisiones que tomamos. Porque al fin y al cabo esa es la misión que Dios nos ha indicado. Y sé que es la misión de muchos pastores y de líderes dentro de las iglesias. ¿Cuál es el beneficio del pueblo de Dios? ¿Cómo le bendice a usted y le ayuda a usted? Si hay un beneficio personal, si yo busco lo mío, lo propio, siempre en el ángulo, es problemático. Y es importante nosotros saber de eso y cuidarnos, porque creo que muchos pastores y líderes se meten en problemas en la vida por buscar un ángulo personal en muchas de las cosas. ¿Cómo me beneficia a mí? ¿Cómo me bendice, hermano? ¿Cómo, si yo promuevo el negocio de aquel, qué porcentaje me va a regalar el hermano fulano? Y no digo que no se pueda dar aquí y allá, pero si es una costumbre de hacerlo bueno para hacer, nada de esa cuestión. ¿Cómo le beneficia a usted? ¿Cómo le bendice a usted? ¿Cómo le ayuda a usted? ¿Cómo trabajamos juntos en el avance de lo que Dios hace? Cuando yo hago eso, cuando yo busco el beneficio suyo, estoy viniendo en contra de un espíritu religioso que opera en mi vida. Y Jesús lo dice de esta manera a los fariseos, le da una alerta muy importante en Mateo 23:13. Le dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí está esa palabra. Estamos hablando, Jesús está diciendo estas palabras. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Yo no sé cómo lo dice en su país, pero en mi país dicen, no, esta persona ni hace ni deja hacer. ¿En el suyo lo dicen también? Ah, pues son dominicanos, qué bueno. Ni hace ni deja hacer. Eso es lo que el versículo está diciendo. Una persona religiosa, si ustedes los fariseos son tan hipócritas que la gente que quiere entrar al reino, ustedes les cierran la puerta. Y ese es el cuidado que debemos tener cuando estamos en las iglesias, mis hermanos, y cuando la gente entra por esas puertas, que no sea yo el primero en hacerlo difícil para que la gente entre al reino. Que no sea yo el primero, sino que yo anime a la gente. Digo, ¿cómo te llevo? ¿Cómo te bendigo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dónde? No. ¿Cómo hacemos que la vida sea más fácil para el otro tener un encuentro con Jesús? Y quebrantar en ese día lo que es el espíritu de egoísmo que podemos tener nosotros. Porque es fácil. Yo me siento en el mismo asiento y se me hace más fácil yo sentarme porque ya conozco el ángulo. Pero ¿qué tal ese día si yo permito que otra persona sea bendecido en sentarse en ese lugar? Si es nuevo, yo no sé lo que Dios está haciendo. En abrir la puerta. Tal vez no vino vestido eclesiásticamente. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Con una conversación averiguamos. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, mis hermanos. Uno nunca sabe. Y eso es tan importante, no tener algo que me beneficie a mí solamente.
Y yo sé que tú sabes que hay gente que puede irrespetar la casa de Dios, eso se da, y no es una cultura difícil, pero es bueno entender eso, que no seamos los primeros en cerrarle la puerta a alguien a la puerta del reino. Porque dice la palabra de Dios que la puerta del reino está abierta para todo aquel que clame al nombre del Señor, será escuchado y será levantado. Eso dice su palabra. Eso dice su palabra. A todo aquel. Versículo 14 dice: hay vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto y hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ese versículo suena tan loco, pero cuando usted estudia la historia del versículo es impresionante. Escuche bien, el historial de este versículo es que muchas veces las personas que enviudaban, en el tiempo de la palabra de Dios, la herencia venía por el hombre solamente. Y cuando el hombre enviudaba, si la mujer no tenía hijos varones, podía perder absolutamente todo. Y dice la palabra de Dios que los escribas muchas veces iban a las casas de las viudas, hacían oraciones largas y cosas religiosas para ellos recibir la herencia de la casa de la señora. Jesucristo no se guardó la boca, ni se mordió la lengua en ese día. Se lo estaba diciendo. ¿Sabes? Ustedes se devoran las casas de las viudas con tal de beneficiarse. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y eso es lo que Dios está llamando. Cuando podemos evaluar esas cosas y ver, esto está operando en un espíritu que no es de Dios. Y debo tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y si alguna vez le ha pasado eso a usted, perdón, entregue eso y deje que Dios le restaure lo que le ha pasado. Porque eso es duro. Eso es duro. Yo sé que mi esposa y la familia, mi esposa realmente ha vivido esas dificultades. Y no es fácil. No es fácil uno ver ese tipo de acto demoníaco, el egoísmo de una manera tan terrible. Siguiente versículo, si me lo ponen acá, dice así: ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis, escuche bien, mar y tierra para ser un prosélito. Prosélito significa un seguidor o un discípulo. Para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Jesucristo dijo: ustedes buscan mar y tierra para que alguien se convierta a lo que ustedes creen. Y una vez que esa persona viene, lo ponen tan terrible que ahora son peores cristianos. Que ahora no quieren saber nada. Están más cerca del infierno que de la... Eso es un espíritu egoísta y mucha maldad. Y Dios dice: no operes de esa manera, no operes así. Yo tengo una libertad para tu vida. Yo quiero hacer algo en tu vida que es mucho, mucho mejor. Entonces, ¿cómo veo la vida como Cristo? ¿Cómo puedo tener ojos de justicia? Hoy yo te voy a dar 2 y la semana que viene te voy a dar lo que yo creo que es la respuesta central en contra del espíritu religioso. Muy importante, pero hoy quiero darte estos 2 y la semana que viene va a ser el central. Dice así: ¿cómo veo la vida como Cristo? ¿Cómo lo hago? Lo primero es esto: vive los principios del reino de Dios. Si tú puedes tomar los principios del reino de Dios y vivirlo, tu vida va a ser completamente transformada. Y es por eso que Cristo decía, oiga la frase, Cristo decía: el reino de Dios se ha acercado. Lea la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y usted va a ver que Cristo decía esa frase varias veces. Dice: el reino de Dios se ha acercado. Porque cuando el reino de Dios se acercaba, los principios del reino de Dios eran evidentes. Y eso es lo que Cristo viene a enseñarle a la gente para romper el espíritu religioso. El reino de Dios es completamente contrario a lo que usted y yo conocemos. Cristo decía: el que quiere tener más, entonces dé lo que tiene. Y la gente decía: no, pero está loco este hombre, ¿cómo va a ser? Y dice: sí, es que en el reino de Dios así funciona. En el reino dice: si te insultan, ora por ellos. No, Cristo no, ¿cómo va a ser? Si te quita la túnica, dale el otro vestidito que tiene. No, que se le pasa la mano a Jesucristo. Si te bochornan y se hacen tus enemigos, intercede por ellos. ¿Pero para qué? ¿Para que se vayan para el infierno o para el cielo? ¿Está conmigo? Los principios del reino de Dios traen una libertad poderosísima. Porque cuando yo vivo los principios del reino, la respuesta a mi situación cae sobre la mano de Dios.
Cae sobre la mano de Dios. Si Él me dice que si yo doy, voy a recibir, entonces yo voy a dar y Él se encarga de lo que yo recibo. Si Él me dice que si yo perdono y oro por mis enemigos, que Él se encarga de esa situación, entonces yo voy a orar y perdonar. Porque Él se va a encargar de eso. Yo no voy a tener que resolver ese problema. Él se va a encargar de ello. No a mi manera, porque estoy viendo con ojos justos de Dios. Dice así Romanos 14:7, mire qué simple, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Había un pleito grandísimo en la iglesia romana acerca de qué tipo de comida había que comer, si había que ser vegetariano, si había que comer carne, si había que ser vegan, si había que ser lo otro, como estamos ahora peleando por todo. Y Pablo dice, cálmense, dejen la peleadera de qué van a comer, porque el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, sino de qué, justicia, paz y gozo en qué, en el Espíritu Santo. Wow, Pablo dice, de eso se trata el reino. Si usted quiere su comidita vegan, cómasela y gócese en Dios. Si usted se quiere comer sus 2 chuletas, cómasela y gócese en Dios y se va más rápido para el cielo. No, mentira. Usted no sabe, pero gócese. Pablo dice, el reino de Dios es tan simple, no es ni comida ni bebida. Déjese de ese pleito. No digo que no seamos saludables, nada de esa cuestión, no lo tome a la mala. Lo que estoy diciendo es que no hay razón del pleito cuando yo aplico los valores del reino. Veo la vida con justicia, veo la vida con gozo, veo la vida con paz. Y cambia completamente. Mira la segunda manera que Jesús quiere que combatamos un espíritu de injusticia y religioso sobre nuestra vida. Es como aplicando los deseos de Dios. Si tú aplicas los deseos de Dios sobre tu vida, entonces hay un cambio en tu vida. ¿Cómo así, pastor? La palabra de Dios es literalmente el deseo, pensamiento y dirección de Dios para nuestra vida. Y mientras más yo crezco en la palabra de Dios, mejor puedo aplicarla a mi vida. Y cuando yo aplico los valores que están en la palabra de Dios a mi vida, entonces comienzo a caminar con Dios. No le estoy diciendo que va a ser fácil, porque esa es la otra, que la gente entiende, bueno, si yo creo, no va a ser fácil. Va a haber presión, hay dificultad. De hecho, Pablo le dice, si no me equivoco, es a Timoteo, creo que le dice que todo el que quiera vivir una vida justa va a recibir persecución. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Porque es más fácil ir con la corriente. Si tú vas con la corriente, nadie te critica. Si tú criticas al que critica, si tú te portas mal igual que todo el mundo, si tú te emborrachas igual que todo el mundo, si tú sales con aquello igual, nadie te va a criticar. Pero si tú dices, ese no es el valor del reino de Dios, y este que se cree, priva de santurrón, no vengan ahí que ahí viene el evangélico. Pero el aleluya, gracias hermana por recordarme. Pero hay uno que servimos y es a Dios. Cuando yo aplico el deseo de Dios, amén, cambia completamente. Me ayuda a navegar la vida de una manera distinta. Me ayuda a ver la vida con otros ojos. Me ayuda a confiar a Dios lo que Dios quiere hacer a mi vida. Y eso es tan importante, mis hermanos, que creamos en los valores de Dios en cada área de nuestra vida. No es fácil, pero es bendecido. Rompemos un espíritu religioso que puede operar sobre nuestra vida inmediatamente, porque creemos que Dios está haciendo algo sobre la vida de esas personas. Es tan poderoso. Oseas 6:6, termino con ese versículo. Oseas 6:6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio. Wow. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Estamos hablando que si yo aplico los deseos de Dios, mi vida cambia. Oiga lo que Dios desea: que seamos misericordiosos más que hagamos un sacrificio. Es tan poderoso esto. A veces estamos dispuestos a hacer el sacrificio, pero no estamos dispuestos a ser misericordiosos con alguien. Y él está hablando de un sacrificio personal, y es la misma expresión que vemos en el libro de Samuel, cuando Saúl le hace un sacrificio y Samuel le dice a Saúl: Saúl, rey Saúl, ¿qué es lo que prefiere Dios? Dios prefiere que no que le hicieras un show matando un cordero y entregando todo eso. No le hagas el show a Dios si realmente en tu corazón tú no querías hacerlo. Dejemos el show. Seamos misericordiosos en vez de hacer un show. Qué retante. Mire la segunda manera que está. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Una vez más, el mismo concepto. Él dice, mejor acércate a mí y conóceme a mí más cercano
que saber cuál es el sacrificio que quiero hacer. Conoce a Dios. Hay gente que están dispuesta a hacer el sacrificio, pero no se quieren acercar a Dios, solamente quieren la solución a su problema. Miren, mis hermanos, yo he tenido tantas experiencias en este caminar cristiano. Yo les hice la historia de la persona que una vez vino donde mí buscando oración, pastor, estoy pasando esto, aquello, es más, y yo tengo un tiempo, pero hasta hoy trae el diezmo ahí, se lo voy a dar para que Dios traiga esa solución. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Comprando favores a Dios? ¿Cuánto cuesta el milagrito, Señor? ¿Cuánto cuesta? Hello, se quedaron callados, no se preocupe. No, hermano, dejemos el holocausto a un lado y conozcamos a nuestro Dios. Acerquémonos a nuestro Dios. Está conmigo hoy día. Muy distinto, muy distinto. No compremos. Y yo sé que hay una historia. Si usted estudia historia de la iglesia, fue una de las cosas que fueron tan repugnantes, no solamente a Dios, pero lo que trajo la reforma cristiana de Martín Lutero, que vendían indulgencias. Literalmente la gente estaba yendo al templo desesperado para pagar un certificado que decía que usted era perdonado de sus pecados. Are you kidding me? Pero eso se dio en la historia de la iglesia, donde la gente abusó de la necesidad de la persona. No, ¿qué fue lo que hiciste? No, pastor, es que le fui infiel a mi esposa. Esos son $500. Chismeé, 20. Terrible. Cristo dice, si tú aplicas los principios que yo te digo, si tú vives de acuerdo a mi deseo, que es que seas misericordioso y te acerques a Dios, tu vida cambia completamente. Vas a quebrantar un espíritu religioso en tu vida, en tu sociedad, en tu familia, y luego vas a poder ver la vida con ojos justos, con los ojos de Dios, que es nuestro deseo. Está conmigo hoy día. Den un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Gracias, Señor. Podemos orar juntos. Ahí mismo donde usted está, comienza a hablar con Dios. Dile, Dios, háblame. Tal vez hay un aspecto de esto que yo cargo y me gustaría ponerlo a tus pies hoy día. Me gustaría entregártelo para yo poder hacer la vida a tu manera, para yo recibir los principios del reino que tú tienes para mí. Tal vez Dios quiera hacer eso en tu vida. Y todo comienza reconociendo esas cosas. ¿Quién sabe? O tal vez tú dices, ¿sabe qué, Dios? Yo quiero acercarme más a ti. Ese ha sido mi deseo. Ahora que leo este versículo, sé que tú deseas eso. Quiero conocerte más en mi vida. Wow, qué hermoso. Permite que Él te hable hoy de una manera increíble. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Entrégale a Él absolutamente todo eso. Que Él siga obrando en tu vida en este momento. Gracias, Señor. Pídele que Él te hable. Yo no sé qué situación de tu vida necesita ayuda, corrección, toque. Permite que Él te hable hoy día. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias que tú eres fiel y bueno y verdadero. Y hoy queremos tener ojos justos, Señor. Todos aquí escuchando a distancia, tal vez hoy día, queremos ver la vida como tú la ves. A veces no tenemos la perspectiva correcta por nuestra crianza, por nuestras experiencias de la vida. Vemos la vida con ojos que tal vez no sean justos. Ayúdanos, Señor, a ver la vida como tú la ves. Que esa sea nuestra oración. Aquí en Iglesia La Roca te pedimos, Señor, y te invitamos que nos ayude a cada uno, comenzando conmigo, a cambiar la manera de ver la vida, Señor, y verla con ojos justos. De no cerrar la puerta del reino, sino abrirla a todo aquel que la necesita. De expresar misericordia cuando sea necesaria y dirección en el momento correcto. Gracias, Dios, por tu obra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Un aplauso a Dios por su palabra hermosa. Qué bendición. Ahí mismo donde usted está sentado, regáleme esos 5 minutos antes de despedirnos, que vamos a terminar a tiempo, pero eso es un momento tan importante que nos gustaría que usted se mantenga sentadito ahí, les dé un espacio a Dios. Oiga eso, antes de usted salir hoy día, que usted evalúe la condición de su corazón. A veces no evaluamos, venimos a un culto, venimos a la iglesia, nos gozamos, nos reímos un poquito, tal vez aprendimos algo nuevo, pero lo más importante es evaluar cuál es la condición espiritual de mi vida. Oiga como a mí me gusta decirlo, fíjese bien, dice así. Si hoy viene la muerte y toca la puerta de su corazón, ¿dónde estaría usted? ¿En el cielo?
o en el infierno? La mayoría de personas que se le hace esta pregunta, usted la puede hacer a sus amigos donde quiera, van a decir, para el cielo, vaya que vamos para el cielo. Y la razón se siente tan cómoda en decir que vamos para el cielo, porque así nos han enseñado desde pequeños. Miren lo que nos han dicho, que las personas buenas van para el cielo. Pero en ninguna parte de la Biblia, la palabra de Dios, recuerda los principios, dice que el bueno, por el simple hecho de ser una persona decente y buena, va al cielo. No lo dice. No lo dice. No estoy diciendo que usted no deba hacerlo. Claro que sí, esa es una meta, un ejemplo social, qué lindo. Pero usted necesita a Cristo todavía. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Hay personas que dicen, pastor, mire, yo voy a la iglesia, estoy aquí hoy, Dios debería considerar eso, voy de vez en cuando. No soy una persona fiel, pero mire, yo estoy ahí, siempre voy en Navidad, en Semana Santa, le tengo respeto a Dios, no hablo mal de Dios. Por lo tanto, Dios debe ver eso y dejarme entrar al cielo. Uy, qué tremendo, qué bueno que usted asiste. Pero asistencia a la iglesia no es un carnet de entrada para el cielo. Y mucha gente todavía dice, bueno, si yo voy a la iglesia, aquí estoy, márcame ahí Dios, ahí vamos. En ninguna parte de la Biblia dice que es así. Porque si fuese así, mucha gente se gana el cielo simplemente por ser fiel, asistir a un templo. Como que si yo voy, me convierte en eso. Mira, hermano, usted puede ir a la taquería todos los días, no se va a convertir en taco. Es decir, es una cosa ilógica. Pero así evaluamos la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, de todos aquellos que le hemos dicho sí algún día? Escuche bien, Él quiere que tú tengas una frase muy importante. Jesús en una conversación en Juan capítulo 3, lo puede leer en tu casa, con un hombre que se llama Nicodemo. Este hombre era dice el versículo, maestro de la iglesia, sin la sinagoga, un líder o principal de la sinagoga. Eso significa que él sabía la Biblia, que él se vestía de la manera correcta, que él se sentaba en los mejores asientos de la sinagoga, que él era uno de los líderes, directores religiosos del pueblo donde él vivía. Y es a ese hombre que quiso decir Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, escuche la frase, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Nacer de nuevo es reconocer tu necesidad de Cristo, es decir, pastor, yo tengo necesidad de Dios. Yo quiero arrepentirme y caminar con Él a partir de ese día. Y en ese momento dice la palabra de Dios que algo nuevo sucede en tu ser, en tu espíritu, y comienzas una vida eterna con Él. Eso es lo que Él quiere de ti y desea de mí. Él fue a una cruz y murió por ti, por mí, porque nos ama. Pero Él no nos obliga a recibirle. Y en un momento yo quiero darte la oportunidad de tomar esa decisión. Así lo hacemos en esta iglesia. Mire cómo lo hacemos. Yo cuento hasta 3, usted escuchara eso y usted levanta su mano ahí donde está sentado diciendo, pastor, ese soy yo. Yo quiero hacer una declaración pública de mi necesidad de Dios. Uy, pastor, ¿y por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué no me es una oracioncita calladita? Nadie me ve, yo aquí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió públicamente. No se avergonzó de usted. Dice la palabra de Dios que Él tuvo gozo porque lo vio a usted, por el gozo puesto delante de Él. Y si Él no se avergonzó de nosotros, ¿por qué nos avergonzamos de Él? Él te invita hoy día que diga, ese soy yo necesito a Dios. Y luego te voy a invitar a que oremos juntos recibiendo a Cristo en tu corazón. Ese es el reto. Esto no es un show, no es una cuestión difícil, pero es una cuestión importante. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que te deja tocar. ¿Quién debe levantar su mano hoy día? Todo aquel que sabe que está lejos de Dios. ¿Quién debe levantar su mano? Tal vez nunca has hecho esta oración. Hoy es tu día de decirle sí a Dios. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona sentada ahí que sabe, hey, Dios me está hablando, yo necesito reconocerle y quiero recibirle. Él te va a hablar. Dios te bendiga. En un momento lo hacemos juntos. Qué tremendo. Si ese sabe que eres tú, de una persona valiente, Dios te está llamando en este día. ¿Estás listo? Si nunca lo has hecho, si sabes que debes hacerlo, si tal vez lo hiciste pero te alejaste de Dios, hoy comienza de nuevo, tal y como ella lo hizo. No te va a avergonzar a ti, pero Dios quiere que tú le respondas. Listo, 1, 2 y 3. Si alguien en este lugar, esta es tu hora. Gracias, Dios te bendiga. Ahí te veo, qué bueno. Ustedes que están aquí al frente han tomado la mejor decisión. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que le mueve, que le motiva, y usted está respondiendo a eso. Juntos, toda esta gente queremos orar con ustedes. Aún desde tu casa puedes orar con nosotros si deseas hacer esta oración hoy día. Pero es tan importante que esta oración, oiga lo que dice Romanos, que usted dice con su boca, pero cree en su corazón y algo nuevo comienza. Oremos juntos, repita conmigo y dice, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder del Señor de mi vida. Desde hoy en adelante quiero servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Wow, qué tremendo. Oigan.
Le pueden acompañar si quieren. En un momento, uno de nuestros líderes, Aarón, le va a entregar un libro completamente gratis. Nada extraño sucede, que le va a enseñar esos principios que hablamos hoy. Dios, ¿cómo me fortalezco? Yo no quiero volver atrás, no quiero hacer lo que hice antes. ¿Cómo sigo avanzando? Él le explica cómo hacer eso. Hágate un compromiso, el Señor, te voy a dar este año, lo voy a coger en serio, voy a estar aquí, voy a crecer, voy a poner en práctica y vas a ver un cambio en tu vida que te va a sorprender. ¿Te recuerdas cómo comencé? Que los árboles habían cubierto las casas y yo ni cuenta me di. Así sucede, poquito a poquito, y de repente dices, uy, y no sabía. Dios está haciendo una obra en tu vida, en cada uno de ustedes. Siga Aarón para que le entregues, ¿está bien? Dios le bendiga a todos. Qué tremendo, un aplauso a Dios, que se lo merecen, qué precioso. Gracias, Señor. Amén. La semana que viene seguimos avanzando en Dios. Hombres, al final hay una mesa, vaya, inscríbese, compre su boleto. Hay traducción disponible si la necesita durante la conferencia de hombre, viernes y sábado, desde la mañana hasta más o menos 2 de la tarde. Venga, disfruta, vamos a crecer juntos, va a ser tremendo ese fin de semana. Yo sé que Dios le va a hablar de una manera increíble, así que al final está eso. Y Pastor Vladimir le va a esperar aquí mismo al ladito. ¿Qué va a hacer él? Yo quiero que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho, es el cambio, todo el que lo ha recibido, ese es el cambio de mi vida, cuando el poder de Dios comienza a actuar. Con la evidencia en lenguas, si Dios te bendice en ellos, es nuestra oración, es algo precioso. La Biblia dice que es un idioma que Él te da para hablar directamente y glorificar a Dios. No es un show, es algo precioso. En privado, aquí en la capilla, Él quiere orar por ti. No te vayas sin encontrarte con Él, Él te espera acá y luego oramos. Si tienes a tus niños, ellos han sido instruidos para esperar unos 10-15 minutos extra con tus niños para que recibas oración. Así que le dejas saber, hey, mi niño está en clase, para que oren por ti primero y luego vas y recoges a tus niños. ¿Está bien? ¿Listo? Amén. Ok, dije mucha información, pero ahí vamos. Déjeme orar por usted. Levante su mano. Quiero bendecirle y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia tan hermosa. Esos son tus hijos y tus hijas. Yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque es así que lo dice tu palabra, Señor. Y con fe vamos a decir juntos acerca de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.